Bien, ok, jóvenes, muy buenas tardes. Somos el Instituto de Educación Superior Carrión y en esta oportunidad pues vamos a desarrollar la unidad didáctica de ofimática. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 13, lo que significa que estamos en la 13ª semana de clases. Bien, el tema que nos convoca el día de hoy es hablar acerca de las funciones de texto que existen dentro de Word y también vamos a hablar acerca de los filtros. ¿Es muy necesario llevar a cabo filtros de datos dentro de Excel? Sí. Un filtro de datos, ¿qué es lo que hace, profesor? Un filtro de datos, como su mismo nombre lo dice, filtro, te permite filtrar los datos. Es decir, te permite hacer una especie de búsqueda dentro de todo un conjunto de datos, que puede ser en este caso una tabla de datos, en la cual yo quiero seleccionar ciertos registros que cumplan con cierta condición. Entonces, ese tipo de filtros se pueden aplicar en Excel. El día de hoy vamos a hablar acerca de filtros avanzados, cómo manejar el tema de filtros avanzados dentro de Microsoft Excel. Bien, como en toda actividad de aprendizaje, es importante recoger sus saberes o conocimientos previos acerca del tema. Y para ello voy a formular la siguiente pregunta. ¿Cuándo realizo un filtro de datos en Microsoft Excel? A ver, ideas. ¿En qué situación consideran ustedes que es necesario realizar o aplicar un filtro de datos en Microsoft Excel? Seleccionar en cualquier celda de rango. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo realizas un filtro de datos? ¿Cuándo hacer un filtro de datos en Excel? Dices, ¿cuándo realizas un filtro de datos en Excel? Cuando quieres ¿qué? Iniciar información. Cuando quieres realizar una búsqueda de datos, ¿no? Una búsqueda de información. Profesor, hay alrededor de 1000 registros de medicamentos de diferentes laboratorios, pero me han dicho que muestre información únicamente de aquellos medicamentos que son del laboratorio ERSIL o del laboratorio Genoma Lab o los medicamentos del laboratorio Roche. Entonces, ¿qué haces? Necesitas forzosamente llevar a cabo un filtro de datos. Necesitas forzosamente hacer un filtrado de la información. Entonces, cuando dice la pregunta, ¿cuándo realizar un filtro de datos en Microsoft Excel? La respuesta es cuando necesitamos obtener cierta información de la cual necesitamos consultar, necesitamos saber. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Listo. Ok, segunda pregunta. ¿Cuál es la función? Y esto lo he explicado en una sesión anterior, no sé si se acuerdan. ¿Cuál es la función que permite filtrar datos en base a un determinado valor, en base a un determinado dato? Pero este filtrado o esta búsqueda de datos se va a realizar siempre dentro de una matriz de datos. Qué interesante. Profesor, a ver si le entendí. Cuando usted dice cuál es la función que permite filtrar datos, significa que yo puedo tener un registro de clientes, ¿verdad? Sí. O puedo tener mi registro de pacientes, sí. O puedo tener mi registro de medicamentos, correcto. O puedo tener un registro de citas médicas o un registro de ventas de medicamentos, correcto. La pregunta es, ¿puedo yo en otra hoja de cálculo filtrar esa información, filtrar esos datos que están en otra hoja distinta a la cual yo quiero traer la información? Sí, sí se puede. Y existe una función que es la función buscar V. No sé si recuerdan. La función buscar V, por ejemplo, es una función de búsqueda. Y lo que hace es que te permite filtrar datos dentro de Excel. También existe la función buscar H. Buscar V, buscar H. Y hay otra función que es únicamente del Excel 365, que es la función filtrar. Filtrar también es una función, pero solamente de exclusividad de Excel 365, ¿no? Y permite justamente filtrar datos de una hoja a otra. ¿Ok? Bien, jóvenes. Vamos a continuación a ver el siguiente video que nos explica de una manera muy sencilla cómo poder llevar a cabo
filtros de datos con varios criterios dentro de Microsoft Excel. Veamos el video y luego comentamos. Hoy les traigo otra forma de filtrar muy dinámica. En un video muy corto les voy a enseñar cómo utilizar una forma muy dinámica de filtrar bajo varios criterios y de seguro pues que les va a hacer mucha. Estoy seguro que sí. Quédense al final para que vean qué simple, qué útil es. Soy Francisco Terán y bienvenido. Pues bien, yo aquí tengo un archivo que a propósito se los voy a dejar aquí en la descripción para que lo descarguen y lo practiquen, puedan ver el archivo resuelto con el ejercicio y lo puedan descargar para que vamos a utilizar una función que normalmente la utilizábamos de una forma, pero existen otras formas de utilizar esta función. Estoy hablando de la función filtrar, ya sé lo que me van a decir, no tengo esa función en mi Excel. No puedo utilizar esta función porque no existe. Bueno, una solución, en este caso, fíjense lo que yo voy a hacer, es utilizar Excel en línea, 65. Yo estoy aquí en internet, fíjense, he abierto una pestaña nueva con Excel en línea. Lo único que necesitan es gratuito. Fíjense, aquí hay la función filtrar. Miren, hay la función buscar X. Hay la función únicos. Hay la función secuencia, en fin, hay todas las funciones que no aparecen en las funciones de 2016 y 2019 en algunos casos. Entonces, si es que ustedes no tienen la función filtrar, la alternativa es que lo utilicen aquí, en Excel 365 ¿no? En este caso, yo como sí tengo, lo voy a utilizar acá, pero si ustedes tienen también, lo pueden utilizar en Excel en PC, en caso de que no, Excel no, y así. Fíjense lo que voy a hacer aquí. Yo voy a utilizar la función filtrar, ¿sí? Y aquí me pide un array, me pide un include y me pide un mensaje si es que no encuentro el dato, si es vacío. 3 argumentos. El array será una tabla. El include será el campo. Y este será el mensaje. Antes de hacer la función, miren lo que voy a hacer. Yo voy a seleccionar toda mi tabla, esta de aquí, los datos de la tabla, y le voy a dar un nombre. Acá, ese cuadro de nombre, voy a ejemplo, ventas, y pulso N. Luego de eso, ya a mi tabla le he dado el nombre de ventas. Le voy a dar también un nombre a la columna, solo a la columna de cliente. Y aquí también en el cuadro de nombre voy a ponerle cliente. Pulso Enter. También le voy a dar, no voy a darle nombre a cada columna, voy a darle nombre a provincia. Ok, selecciono la columna de provincia, aquí digo provincia, pulso Enter y vendedor. Ok, vendedor, selecciono, le doy clic aquí, digo vendedor, pulso Enter, y a ver, vamos a darle también a ver. Selecciono ventas, y aquí digo totales, ¿sí? Totales, pulso Enter. Ok, entonces fíjense, tengo nombre para mi tabla que se llama ventas, tengo nombre para la columna clientes que se llama cliente, tengo para provincias que se llama provincia, tengo para vendedores, se llama vendedor, y tengo para ventas que se llama totales. ¿Con qué fin he hecho esto? Para que sea mucho más fácil utilizar no solo la función filtrar, sino cualquier función. Fíjense, digo igual, filtrar, y me pide un array. Ya no voy a seleccionar, sino que voy a poner directamente el array ventas, porque así se llama mi tabla. Fíjense cómo se escribe toda la tabla. Perfecto. Si yo digo punto y coma, me pide un include. Yo voy a decir, por ejemplo, que cliente, la columna cliente, ¿sí?, sea igual a un dato que yo ponga acá. Estoy haciendo primero la forma tradicional de. Yo pulso Enter, no pasa nada porque aquí no he puesto nada, pero si aquí yo pongo empresa A, pues van a ver que ya me filtra todo lo de la empresa A. Hasta ahí todo normal, lo que se hace comúnmente. Pero ¿qué tal que yo quiero que empresa A también se filtre con, como ustedes pueden ver aquí tenemos empresa A, pero hay diferentes provincias, ciudades y vendedores, ¿no? Y yo quisiera provincia A, pero solo de la Azuay, pues, provincia de Azuay. Necesito aquí tener otro argumento adicional. Entonces, yo digo Azuay, ¿ya? Tengo que modificar mi función de filtrado y para esto vamos a utilizar un operador que generalmente son operadores, en este caso muy específico, de
son operadores matemáticos, pero aquí van a funcionar en la función filtrar específicamente, van a funcionar como operadores lógicos. ¿Y a qué me refiero? Este primer argumento yo lo voy a, este segundo argumento, perdón, lo voy a poner entre paréntesis, ¿sí? Entre paréntesis, y aquí voy a poner un operador i, pero, como digo, para esta función, el operador i es el asterisco, ¿sí? Abro paréntesis y cierro nuevamente, y dentro del paréntesis yo voy a poner el segundo argumento. Digo, por que la columna provincias, así se llama, ¿no? Provincia, sea igual a esta de acá. Entonces, fíjense ustedes lo que yo he hecho aquí. Dentro de todo esto, en el argumento include, estoy poniendo dos argumentos. El primero, que el cliente sea igual a lo que dijiste acá, y el asterisco funciona como un operador y que la provincia sea igual a lo que yo digito acá. Y acá también puedo poner ya como tercer argumento, punto y coma, en caso de que esté vacío, de que no se encuentre, digo, no existe, entre comillas. Cierro las comillas, ¿ok? Una vez que tengo ahí eso, pulso Enter. Y ya tengo, pues, mi consulta. Entonces, fíjense, solo provincia de la SUAY, era esto, empresa A. Entonces, tienen que cumplirse las dos condiciones. Y aquí yo me voy a datos, me voy a validación de datos, voy a crear una lista, y en origen, yo tengo acá otra hoja con los datos únicos de cada una de estas columnas. Voy a seleccionar en lista, por ejemplo, todas las empresas que son clientes. Digo aceptar, ya se me creó aquí una lista. Fíjense, ¿ya? Y acá puedo hacer lo mismo, ¿no? En provincias, pico aquí, voy a datos, digo validación de datos, y aquí digo lista. Y en origen, voy a mi hoja de listas y selecciono la provincia. Las provincias, aquí son datos únicos que tengo ya separados, no digo así. Entonces, fíjense, yo tengo ya una consulta en donde, por medio de los dos criterios, voy filtrando y me va dando los datos automáticamente. Cuando no existe, me mostrará no existe, pero cuando exista, me va a dar todos los datos existentes. De esta manera, apuesto a que no sabían esto. Y si lo sabía, pues en buena hora estamos haciendo un repaso. Esto cuando utilizamos la función con dos argumentos como y, o sea, tiene que cumplirse este argumento de aquí y este de acá. Los dos. Yo aquí borro, fíjense, no me da nada. Debería darme solo la empresa A. No, me da solo la empresa A, porque estoy diciéndole que tiene que cumplirse este y este. No existe ninguna empresa A que no tenga provincia. Entonces, acuérdense que este filtro es con el operador asterisco que funciona como un i. ¿Ok? Ahora, vamos acá a hacer lo mismo, pero con otro operador que va a funcionar como un o. Voy a hacer lo mismo aquí, me ubico aquí en datos, me voy a validación de datos y voy a decir lista. Y en origen voy a seleccionar acá nuevamente cliente. Digo aceptar. Luego hago lo mismo en provincia, aquí arriba, y a datos, validación de datos, y aquí digo lista, y en origen voy a seleccionar la provincia. Pero a más de eso, no voy a seleccionar provincia, aquí voy a seleccionar ventas, valor de ventas. Simplemente no voy a utilizar estos argumentos de aquí, solo el de ventas, ¿no? Un valor numérico, para que ustedes noten la diferencia. Fíjense, digo por ejemplo empresa A y aquí voy a utilizar la función filtrar. Digo filtrar, el array será ventas, y digo ventas, punto y coma, el include, en este caso voy a decir que cliente sea igual a esto de aquí. ¿Ok? Si yo cierro, me va a dar todos los de la empresa A, hasta ahí todo bien, pero si quiero poner dos argumentos igual que hice hace un rato, hago paréntesis, encierro entre paréntesis, primer argumento, include, y en lugar de utilizar la función o, voy a utilizar el signo más va a trabajar como una función o, abro paréntesis y lo cierro, y voy a digitar dentro de los paréntesis, voy a digitar el segundo argumento. Yo quiero que, por ejemplo, aquí voy a digitar un valor de ventas y voy a decir todas las ventas que sean mayores a este valor que yo digité aquí. Entonces voy a decir que totales, así se llamaba la columna que le puse, sea mayor al valor que yo digite acá en la celda de total. Y por último, pues voy a ponerlo por acá, voy a decir punto y coma, y el que está vacío, que diga no existe. Cierro comillas y pulso. Fíjense qué va a pasar aquí.
como yo aquí no puse nada, miren, me da todos estos datos, porque yo puse que sea mayor, o y bueno, que sea mayor, el último argumento que sea mayor a Q2. Q2 no tiene nada, entonces todo elemento mayor a nada me aparecerá aquí. Pero si yo aquí digito, por ejemplo, 3.000, fíjense cómo ya cambia, ¿no? Me dice empresa A o mayor a $3.000. Aquí ya no es I, ya no es el argumento como un operador I, como en este caso que tiene que cumplirse los dos. Con que te cumpla aquí uno de los dos será suficiente. Entonces, si yo aquí digo, por ejemplo, 10.000, me dará todos los mayores a 10.000, o en este caso no es mayor a 10.000, pero si es de empresa A. Entonces, si es de empresa A o mayor a 10.000, me va a mostrar como un resultado. Si yo aquí cambio de empresa B, fíjense, me dan, bueno, coincidentemente todas las empresas B, pero si yo digo mayores a 1.000, por ejemplo, entonces cambia, fíjense, a todos los mayores a 1.000 o sean empresa B. De cualquier forma, pues el operador o el operador I puede ser utilizado dentro de la función filtrar, y en este caso, como les digo, yo utilicé solamente dos operadores dentro de los argumentos como incluso. Podría ser más. Si yo quisiera que sea también por vendedor o por provincia, aquí simplemente lo que tengo que hacer es ir agregando nuevamente signo más, entre paréntesis, el argumento que yo quiero de compra. Y listo, mis amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero, siempre digo, que saquen el provecho, practiquen mucho, descarguen el archivo, déjenme sus comentarios acerca de esta funcionalidad. Nada más, mis amigos, por el momento. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima. Bien, teníamos el video entonces de cómo aplicar el tema de filtrar con la función del mismo nombre, ¿no? La función filtrar. Veamos ahora el siguiente video que nos habla de cómo llevar a cabo filtros avanzados y dinámicos dentro de Excel mediante el uso de macros. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video tutorial. Espero que estén súper bien. Mi nombre es Miguel Vela y estás en el canal de El Tío Tech. En esta oportunidad vamos a aprender algo de seguro muy interesante para muchos, ¿ok? Que es cómo aplicar los filtros, pero de manera avanzada y de forma dinámica, ¿ok? De forma que con solo escribir una palabra ya te empiece a filtrar, ¿ok? Yo ya tengo el ejemplo desarrollado, voy a pasar a probarlo y luego lo creamos desde cero. Esto es muy sencillo, es sencillísimo de crear estos filtros. Primero quiero que vean cómo funciona, ¿ok? Yo, por ejemplo, quiero filtrar a todas las personas que su nombre comience con mi, por ejemplo, ¿no? Aprieto con solo un enter, fíjense que ya tengo filtrado automáticamente todos los nombres con mi. En este caso, Miguel Vela y Miguel Sam. Si yo elimino esto, automáticamente vuelve a aparecer mi tablita. Eso es lo interesante, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, también el sexo, ¿no? Tengo dos tipos de sexo, masculino y femenino. Yo por acá pongo simplemente el más, quiero que es de masculino, aprieto un enter, me filtra automáticamente todos los hombres, ¿no? Los sexos masculinos. Lo mismo sucede con la edad, quiero que vean. Si yo, por ejemplo, acá pongo que sean mayores, por ejemplo, a 30, ¿no? A 30, aprieto Enter, y fíjense, ya tengo a todos los, se podría decir, los registros, a las personas que tengan mayor de 30 años. Lo mismo sucede si lo bajamos, menor a 30 años, ahí está. Ahora sí tengo a todos los menores de 30 años, ¿no? Lo mismo con cargo, vamos a poner, por ejemplo, admin, que es de administrador, Enter, y ya me filtra todos los administradores. Con sueldo, igualmente. No podemos poner operaciones en realidad. Ponemos que sea mayor a 3.000. Enter, no tenemos ningún registro, pero podemos poner un igual de repente, ¿no? Enter, y acá tenemos los sueldos $3.000. Así sucesivamente, por ejemplo, si ponemos masculino, ahí está, pero quiero saber cuántos hombres son mayores de 30 años, ¿no? Así de simple, fácil y sencillo. ¿Se dan cuenta? Menores a 30 años, y podemos ir combinando, por ejemplo, acá tenemos logística, ¿no? Vamos a poner lo de logística, enter, y me empieza a filtrar de manera dinámica y de una manera muy rápida y sencilla. No voy a eliminar esto y ya me volvió a aparecer todo con todos mis datos, ¿no?
Vamos a crearlo desde cero, ya se han dado cuenta que es muy interesante y les puede facilitar enormemente la vida, ¿no? Vamos a pasar a crearlo, ¿ok? Yo le tengo la misma tablita acá, voy a cerrar esto, ¿sí? Ya no lo necesito. Y acá lo tenemos. Lo primero que vamos a hacer es guardarlo como libro habilitado para Mac, porque esto se hace con una macro, pero lo hacemos de una manera muy sencilla, ¿no? Nos vamos aquí a nuestra hoja de cálculo, nos vamos a archivo, guardar como, ¿ok? Este documento lo podemos guardar donde ustedes quieran. Yo lo voy a guardar en mi escritorio y voy a ponerle un nombre, ¿ok? Le voy a poner por acá, filtro avanzado dinámico, ¿ok? Y acá vamos a ponerlo habilitado para macros. Hago un clic donde dice tipo, voy a acercar un poco, acá dice tipo, y vamos a buscar este libro, ¿no? Que dice libro de Excel habilitado para Mac. La extensión es .xlsm, ¿ok? Simplemente lo guardamos y hasta ahí ya tenemos gran parte, ¿ok? Ahora sí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar solo la primera, las primeras palabras del encabezado, ¿ya? ¿Ok? O el encabezado, perdón, ¿no? Lo seleccionamos y lo pegamos donde queremos hacer la búsqueda, por ejemplo, acá arriba, ¿ok? Ahí está. Si gustan, lo pueden cambiar de colores, que depende de ustedes, ¿no? Esto ya es más de acuerdo a tu gusto. Bien, lo voy a hacer un poquito más pequeño, ¿bien? Ahora sí, donde vamos a realizar la búsqueda vamos a estar acá arriba, ¿no? En casilleros, lo vamos a poner de una manera que se note, ¿ok? Ahora sí, bien. Acá vamos a realizar la búsqueda, lo voy a cambiar de color. Como les digo, eso ya depende de ustedes. Bien, hasta ahí guardamos y ahora sí vamos a pasar a crear la macro. Tenemos dos opciones. Una es que cuando nosotros escribimos algo y apretamos Enter, se filtre automáticamente, o también nosotros podemos poner un botón, ¿no? Un botoncito acá, que cada vez que le damos clic nos haga el filtro, o simplemente apretando Enter, ¿ok? Primero lo vamos a hacer con el botoncito, ¿les parece? Ok, bien. Vamos a crear la macro. ¿Cómo creamos una macro? No necesitan saber nada de código, simplemente vean este video, ¿ok? Vamos a ir a la pestaña Vista, acá está clarito, hacemos un clic en Vista y a la derecha quiero que observen que dice Macro, ¿ok? Voy a alejar un poco la cámara y vamos a hacer un clic en Macro. Y acá está muy claro, dice Grabar Macro. Vamos a hacer un clic en Grabar Macro y les va a saltar esta ventanita automáticamente, ¿ok? Ahí está. Acá le vamos a poner el nombre que ustedes quieran, ¿ok? El nombre que a ustedes les. Yo, por ejemplo, puedo poner búsqueda, ¿no? Puede ser mayúscula, puede ser minúscula, como quieran, ¿ok? Pero acuérdense bien este nombre. Vamos a poner búsqueda y simplemente le damos en aceptar, ¿ok? Una vez que le hemos dado en aceptar, la macro ya te va a grabar automáticamente todos los procesos que tú hagas, ¿no? Desde que das un clic hasta que das un clic derecho. Lo que vamos a hacer ahora es crear por fin el filtro. ¿Cómo hacemos eso? Nos dirigimos a la pestaña Datos, que estamos observando acá, y simplemente le damos un clic, ¿ok? Y a la derecha quiero que observen que dice Avanzado, Filtros Avanzados también. Vamos a dar un clic en Avanzadas, damos un clic, y si es que les salta un error, simplemente acepten, ¿ok? La cosa es que lee a esta ventanilla. Si es que les salta un error, se han dado cuenta que a mí no me saltó un error, ¿no? Ahora sí, quiero que observen, acá está los filtros avanzados, el rango de lista, automáticamente se dan cuenta que ya me seleccionó. Este que dice rango de lista, ¿ok? Vamos a borrarlo y le vamos a pasar a seleccionar de nuevo. Hacemos un clic y lo seleccionamos, ¿ok? Si ustedes creen que puede haber más datos a futuro, lo seleccionan más o menos calculando hasta dónde podrían ser los datos que van a agregar a futuro, ¿no? O si no, simplemente lo actualizan luego, ¿bien? Eso ya depende de ustedes. Pero como estamos trabajando en este ejemplo con esta tabla, lo vamos a seleccionar todo tal y como está, ¿ok? Ahí está. Luego de eso, quiero que observen que acá hay rango de criterios, ¿ok? Simplemente un clic y vamos a seleccionar todo este rango, en realidad es el mismo encabezado, pero con las dos filas, ¿ok? El encabezado y donde vamos a poner el texto de búsqueda. Un clic nuevamente acá y le damos en aceptar, ¿ok? Luego de eso nos vamos a vista y ya detenemos a la pestaña vista, les vuelvo a repetir,
pestaña vista, y ya acá detenemos nuestra macro, ¿ok? Lo detenemos y hasta ahí ya hicimos prácticamente todo el trabajo de, bueno, de estos filtros dinámicos, ¿no? Ahora sí, tenemos que ejecutar esta macro que acabamos de grabar. Esto, les vuelvo a repetir, lo podemos hacer de dos formas. Uno es con un botón y otro es apretando Enter. Primero lo hacemos con un botón, ¿ok? Hacemos un clic acá en la pestaña Insertar, y a cualquiera de estas formas nosotros podemos tomarlo con un botón. Cualquiera en realidad, ¿ok? Yo voy a seleccionar, por ejemplo, este rectángulo con bordes redondeados, ¿ok? Hago un clic y mi botoncito lo voy a poner acá, por ejemplo, ¿no? Le voy a poner clic derecho, modificar texto, le voy a poner filtrar o buscar, por ejemplo, ¿no? Lo que ustedes quieran en realidad. Le voy a poner a buscar, 2 veces clic, y voy a poner, le puedo cambiar de color si quiero, ¿no? Cualquiera en realidad, ¿ok? Ahí está. Ahora, ¿cómo asignamos a esta forma que acabamos de grabar, que, bueno, prácticamente que sea un botón, ¿no? Le damos clic derecho y acá dice asignar macro. ¿Se dan cuenta? Asignar macro, un clic en asignar macro, y como solo tenemos una macro creada, quiero que observen que acá está búsqueda. Es la única macro que nosotros hemos creado. Simplemente aceptar, ¿ok? Y con esto ya está. Quiero que observen. Yo pongo, por ejemplo, acá más, que es de masculino, le doy en buscar y ahí está, ¿no? Si elimino, tengo que volver a buscar para que me aparezcan todos, ¿no? Si yo acá le pongo mayor 30 años, le doy buscar y ya me filtra, ¿no? Si le pongo menor a 30 años, buscar y tenemos otros datos. Si yo a esto le quiero sumar, por ejemplo, secretaria, que sea menor a 30, pero que sea secretaria, ¿no? Vamos a poner acá secretaria. Le damos en buscar y ya tenemos esos datos. ¿Se dan cuenta lo fácil y lo rápido que es hacer esto? Si eliminamos y nuevamente buscar, me aparecen nuevamente todos los datos. Ahora sí, si nosotros queremos apretar un Enter, por ejemplo, más, y que me busque, lo podemos hacer de la siguiente manera, ¿ok? Vamos a ir al código que se acaba de generar con esta macro. Clic derecho, le damos en ver código, ¿ok? En la hoja donde estamos trabajando, acá, clic derecho, ver código. Y les va a saltar esta pequeña ventana que es de Visual Basic. No se preocupen o no le tengan miedo, no vamos a aprender nada de Visual Basic. Lo único que vamos a hacer acá es, vamos a dirigirnos acá donde dice módulos, a la izquierda, hacemos un clic y acá en el módulo 1 se ha guardado, estoy seguro, la macro, ¿no? 2 veces clic y fíjense que acá está la macro. Acá dice búsqueda, ahí está, con sus 2 paréntesis, ¿no? Esta es la macro, perdón. Esta macro ejecuta todo este código que estamos observando acá, ¿ok? Todo este código es ejecutado por esta macro, por el tab búsqueda y termina en tab. Lo único que nosotros vamos a hacer es seleccionar todo esto, vamos a copiarlo y lo vamos a pegar acá en hoja 1, o sea, este código le vamos a llevar exactamente, ya le he copiado al nombre de la hoja, ¿ok? Este es hoja 1, clic derecho, ver código, y acá está en hoja 1, ¿ok? Acá en hoja 1, ahí, nos vamos a situar acá. Vamos a hacer un clic acá en esta ventanita donde dice general, voy a alejar un poquito, general, voy a sacar esto, está que me estorba en realidad, y vamos a buscar acá worksheet, ¿ok? Buscamos acá worksheet, y vamos a buscar acá el evento change. Quiero que observen, ¿ok? Nos vamos a worksheet, nuevamente les explico, acá donde estaba general, worksheet, y acá vamos a buscar a la derecha el evento change, ¿ok? Acá está, change, dice ahí, no, cambio, o sea que se ejecute esta hoja cada vez que nota un cambio, el código que lo vamos a poner acá. Acá le pegamos todo este código que estaba en otra máquina. ¿Recuerdan? Eso no sirve. ¿Ok? Esto exactamente el código tiene que estar metido acá. Private tab worksheet chain, que dice, ¿ok? Target as range, ¿no? En tab. Acá comienza y acá termina. Este es el código que acabamos de copiar. Simplemente cerramos esto y con eso ya está todo. Quiero que observen. Si ponemos más, enter, ahí está. Si ponemos femenino, enter, y ahí está, ¿no? Eliminamos, ponemos nombre, por ejemplo, quiero encontrar, no sé, por ejemplo, si hay un Julio, ¿no? Ahí está Julio, me
elimino y me vuelvo a actualizar. Texto, ya sabemos, edad que sea mayor, por ejemplo, a 30 años, ahí está, o mayor o igual, lo vamos a poner acá, está, y acá tenemos 2 de 30, ¿no? A esto podemos aplicarle otros criterios de búsqueda, por ejemplo, que estén logísticos, ¿ok? Ahí está, enter, y ya lo tenemos, ¿no? Ahora sí, eliminamos, se vuelve a actualizar, sueldo, por ejemplo, mayor a 1800, por ejemplo. Y ahí tenemos todos los mayores a 1800, ¿no? Mayor a 2000, vamos a ver cuántos hay, enter, ahí está, o mayor a 3000, ¿no? 1, 2, 3, ahí está. No hay ninguno. ¿Por qué? Hay hasta 3000, ¿no? Y ya tenemos la búsqueda de filtros avanzados. Podemos buscar también con esto, ¿no? Periodos de disponibilidad. Ahí sí le podemos eliminar, clic derecho y lo suprimimos ahí, ¿no? Suprimir, porque en realidad ya no nos sirve y apretamos el enter, ¿no? Y esto funciona igual, ¿no? Mira, Miguel, y ya está funcionando. Bien, amigos, esto ha sido todo. Este ejemplo lo pueden descargar en la descripción de este mismo video, ¿ok? Diríjense abajito del video, váyanse a la descripción y ahí lo pueden descargar este ejemplo para que lo pongan en práctica. Conmigo será hasta acá y nos vemos hasta la próxima. Bien, esa es otra forma de cómo aplicar, pues, los filtros dinámicos, ¿no? Bien, como en toda sesión de aprendizaje, pues es importante definir cuál va a ser el logro o el propósito que deseamos cumplir con esta sesión de clases. Bien, al finalizar la sesión, se busca que ustedes como estudiantes puedan aplicar las funciones de texto y la herramienta de filtros para poder así visualizar la información dentro de Microsoft Excel. Bien, veamos el temario. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la función extrae, la función concatenar, que son funciones de texto, y también hablaremos de la función de búsqueda filtrar, así como también el uso de filtro automático y filtro personalizado que también se puede aplicar pues dentro de Excel. Bien, hablemos de la función de texto extrae. La función extrae permite extraer una palabra o una frase dentro de una cadena de texto. Para ello, debemos de indicar la posición inicial desde donde se va a realizar la extracción de caracteres y el número de caracteres a extraer. Por ejemplo, ¿no? Decimos igual, nombre de la función, extrae, paréntesis, colocamos en este caso la función extrae y colocamos aquí pues el texto, ¿no? ¿Cuál es la cadena de texto de la cual queremos extraer ciertos caracteres? Indicamos la posición inicial, desde dónde va a iniciar la posición, digamos, de extracción, y luego debemos indicar el número de caracteres a extraer, es decir, cuántos dígitos queremos extraer de esa cadena de texto. Queremos extraer 4 dígitos, 5 dígitos, uno ahí lo define, ¿no? Por ejemplo, acá tienen el artículo, dice 11-AFG-287965. Y en el código han puesto igual extrae, paréntesis, han hecho mención a la celda A2, punto y coma, según la sintaxis, indica la posición inicial. En este caso están diciendo la posición 4, lo que significa que a partir del cuarto carácter se va a llevar a cabo la extracción, ¿no? Acá, por ejemplo, contabiliza 1, 2, 3, 4. Significa que empezaría en la letra A, que es la cuarta posición. Y luego dice, indique el número de caracteres a extraer. ¿Cuántos caracteres quieres extraer? En este caso se le está indicando 3, lo que significa que a partir de la posición en adelante se va a extraer 3 caracteres. Aquí, por ejemplo, al dar Enter, la función devuelve la cadena de texto AFG, ¿no? Está la función extrae utilizándose para hacer esa extracción de caracteres. Bien, existe también la función concatenar, que es una función de texto. La función concatenar se utiliza para unir cadenas de texto. La función concatenar se utiliza para poder unificar cadenas de texto. También se puede utilizar, en vez de usar la función concatenar, el operador ampersand. El ampersand es como la I comercial. ¿Cuál es la sintaxis de la función concatenar? Decimos igual concatenar, paréntesis,
colocamos la cadena de texto número 1, punto y coma, seguido de otra cadena de texto, punto y coma, seguido de otra cadena de texto. Y así sucesivamente podemos seguir uniendo varias frases, varias palabras. Esto sería usando la función concatenar. Aquí, por ejemplo, nos indica lo siguiente, ¿no? Tienen los nombres, tienen en una columna los apellidos paternos y también el apellido materno. Entonces, quieren unir en una sola celda toda la información. Están utilizando aquí la función concatenar. Han dicho igual concatenar paréntesis, la celda A2, coma, en este caso la configuración es coma, en tu computador puede ser punto y coma. Y luego han puesto entre comillas el espacio en blanco. ¿Por qué? Porque si no agregan este espacio en blanco, va a salir todo junto, todo unido. Entonces tiene que haber una separación, ¿no? Y luego están concatenando, lo están uniendo con el valor de la celda B2. Luego dicen, coma, siguiente, entre comillas, dejan un espacio en blanco, coma, y luego lo están concatenando con la celda C2, con el valor de la celda C2. Cerramos paréntesis y al dar enter sale, pues, ¿no? José Antonio Mesa Báez. Profesor, ¿qué pasaría si queremos que diga Mendoza Báez, coma, José Antonio? Ah, ok, entonces el orden variaría. Aquí sería, en vez de A2, B2, y en vez de B2, la celda C2. Y aquí dentro de las comillas pondríamos una coma para que quede separado el texto. Coma más espacio en blanco. Y en vez de C2 pondríamos la celda A2 para que salga apellido paterno, materno, coma y el nombre, ¿no? Entonces, también lo podemos hacer de esa manera, pero podemos, repito, utilizar la función concatenar o usar la función de forma directa, ya sea el concatenar o el operador del ampersand, ¿no? Bien, hablemos de la función filtrar. La función filtrar es una nueva función que ha sido implementado en la versión de Excel 2020, por lo que en la actualidad solo está disponible para suscriptores del Office 365, es decir, para Excel 365. La sintaxis es la siguiente. Decimos igual nombre de la función filtrar, paréntesis, colocamos la matriz de datos de la cual queremos extraer la información, punto y coma, y luego viene una condición. Luego viene aquí la condición que queremos nosotros establecer, punto y coma, y luego si es que está en vacío, ¿no? Si es que devuelve vacío la búsqueda, podemos poner una expresión, como por ejemplo, una cadena de texto. Pero esa cadena de texto se mostrará siempre y cuando sea vacío los valores de la función filtrar. En el ejemplo que tenemos en pantalla nos habla de la lista de trabajadores, nos muestra el sueldo que gana cada uno de ellos. Y aquí hay un filtro, dice mostrar todos aquellos trabajadores cuyo sueldo sea superior a 2.000 euros. Entonces nos ubicamos en la celda de 6 y dentro de 6 yo tendría que colocar la función o la fórmula para poder llevar a cabo el filtro de los datos. En nuestro ejemplo, obviamente, se muestra una lista de datos donde tenemos que considerar el rango de A3 hasta B15 como rango de la matriz de la cual queremos filtrar los datos. Y el criterio, como les repito, tiene que ver con que los sueldos sean mayor a 2.000 euros. Bien, aplicando la función filtrar. Lo primero que tenemos que hacer es situarnos en la celda D6, o sea, me ubico acá, D6. Y aquí debemos escribir la siguiente fórmula. Decimos igual filtrar, mira, ahí está la matriz, de A3 hasta B15, todo eso es la matriz, punto y coma. El campo a condicionar tiene que ver con el sueldo. Entonces, la columna, aquí uno tiene que especificar, es la columna de la cual uno quiere llevar a cabo el proceso de filtrado. Entonces, mira lo que yo voy a hacer. Lo que yo voy a hacer acá es seleccionar el rango de B3 hasta B15, ¿correcto? Todo ese rango. Y de todo ese rango digo que sea mayor a la celda E3, o sea, que sea mayor a la celda de la cual queremos establecer la condición, porque en E3 está el valor de 2.000 euros. Todos aquellos que sean mayor al valor de esa celda, pues se deberá definir. Y listo, así de sencillo se puede crear un filtro
en Excel mediante el uso de la función filtrar. Bien, por otro lado, también existe la opción de poder llevar a cabo filtros con la opción de filtrado. Los filtros en realidad proporcionan una rápida búsqueda de datos, una búsqueda de forma rápida, de forma sencilla, y trabajar así con un conjunto de datos dentro de un rango o dentro de una tabla. Al filtrar una lista, se oculta temporalmente algunos de los datos para poder concentrarse en aquellos que realmente deseamos. Lo que tenemos que hacer es ir a la ficha inicio y ahí encontramos la opción que dice ordenar y filtrar. De esa manera, pues podemos llevar a cabo también un filtro. Bien, ¿cuáles son los pasos entonces para considerar filtros en Excel? Los siguientes. Primero, debemos seleccionar una celda dentro de los datos que queremos filtrar. Debemos de asegurarnos de que no existan columnas o filas vacías. Y luego debemos seleccionar la ficha inicio o pestaña de inicio. Nos vamos a la opción de ordenar y filtrar y luego elegimos la opción de filtro. Bien, los filtros en Excel, hay que tener en cuenta que para seleccionar la flecha desplegable dentro del filtro de una columna, de la cual queremos llevar a cabo el filtro de datos, debemos aquí, por ejemplo, seleccionar uno de los campos. Por decir, aquí han seleccionado la fecha, ¿sí? Quieren filtrar los datos sobre la fecha, y al hacer clic aquí, podemos indicar que queremos filtrar de menor a mayor o de mayor a menor. Inclusive podemos hacer un filtro personalizado, filtrar los datos de acuerdo al número de mes, o número de día, o año, ¿no? En el caso de aquel dato que es obviamente de tipo fecha. Bien, aplicar un filtro personalizado. Seleccione la flecha desplegable del filtro y especifique las condiciones filtradas. Podemos especificar un filtro de texto, un filtro de número, un filtro de fecha. Podemos borrar el filtro de columnas. Podemos seleccionar la opción de I o la opción O. El filtro de texto está disponible cuando la columna contenga un texto o una mezcla de datos, de caracteres, y pueden ser en este caso incluso hasta números, que sean igual, que no sean igual a, que comiencen con, que terminen con o que contengan determinado dato. También podemos hacer filtros de números, que están disponibles cuando la columna contenga solo números. Es decir, podemos acá especificar si es que son iguales a o que no sean iguales a, o que sean mayor o menor que, o podemos elegir el valor de n. Son, digamos, las opciones con las cuales nosotros podemos llevar a cabo un filtro en el caso de aplicar un filtro de número. En las opciones de filtro de fecha están disponibles algunos valores como, por ejemplo, que contengan solo fechas de la semana pasada, del mes que viene, de este mes o del mes pasado. Ahí también nos da algunas alternativas para poder filtrar por mes en el caso de las fechas. Borrar un filtro de una columna es la opción para borrar el filtro, básicamente. Y existen dos operadores, como por ejemplo el I y el O. Cuando decimos I, significa que ambas condiciones especificadas dentro de la ventana de filtro tienen que cumplirse para llevar a cabo el filtro de datos. Mientras que si seleccionamos la opción O, significa que basta con que una de esas condiciones se cumplan y es más que suficiente para poder llevar a cabo el tema de los filtros. No nos olvidemos que para filtrar los resultados por dos condiciones, debemos introducir las condiciones del filtrado de datos por ambos cuadros, ¿no? Es decir, por ambas columnas, por así decirlo, dentro de la opción de filtrado. Bien, jóvenes, vamos a pasar a nuestra actividad sincrónica. Apliquemos lo aprendido. Como pueden ustedes observar, aquí tengo un registro de ventas, ¿sí? Se dan cuenta, tengo un registro de ventas, que es el consolidado de las ventas. Tengo un registro del detalle de ventas. Y lo que yo quiero hacer es llevar a cabo un filtro de datos sobre este registro de ventas. Es decir, quiero poder filtrar la información respecto a determinada venta de determinado cliente o de determinado empleado que ha realizado la venta, por decirlo, ¿no?
Entonces, mira lo que vamos a hacer. Atención. Voy a agregar una nueva hoja de datos. ¿Sí? Voy a agregar una nueva hoja. Por decir, lo voy a poner al final. Y aquí voy a colocar consultar ventas. Así, consultar ventas. ¿Ok? Y lo primero que voy a hacer es considerar algunos campos que quiero yo tener en la otra hoja, ¿no? En principio, voy a colocar las etiquetas de columna. Esto de acá. Lo voy a copiar. Quiero ver el alto de fila. ¿Cuánto tiene? 30, ¿no? 30 píxeles. Ok. Digamos que aquí en la fila 4 voy a pegar eso. Entonces, de nuevo, copio los encabezados. Y aquí en consultar ventas voy a pegar. Ahí está. Acabo de realizar copiado de los datos. Ahí está. Empleado, cliente, fecha de venta, tipo de facturación. Puedo poner en 2 líneas, ahí en todo caso. El subtotal, el IGB y la forma de pago. El alto le voy a poner 30 píxeles. Ahí está. Y aquí voy a colocar la palabra empleado. Ahí está. Vamos a colocar acá en negrita. Esto de aquí creo que es Calibri, ¿no? Calibri 12. Ok. Aquí voy a colocarle un borde a la celda. Tamaño 12. Empleado. Podría también filtrar los datos por cliente. Voy a insertar acá una fila más. Ahí está. Aquí voy a colocar cliente. Tengo empleado. ¿Sí? Listo. Y por aquí, mira, voy a colocar cliente. Cliente y empleado. ¿Puedo dejar un espacio al final? Sí. Una especie de separación. Y voy a copiar esta celda y ponerlo acá, ¿no? Así. Cliente, empleado. Voy a también a colocar el tipo de facturación. Vamos a insertar una fila más. Aquí voy a colocar tipo de facturación. Ahí está. Tengo acá lo que se llama el tipo de facturación. Vamos a agrandar esto un poquito. Ahí está. Tipo de facturación, ¿no? Vamos a ver si lo puedo agrandar, porque si lo agrando más, ahí puede ser, ¿no? Pero quiero que tenga más de una línea. El alto, vamos a ponerle 18 píxeles. Y voy a colocar los bordes acá. Ya. Esto alineado a la derecha, ¿no? Listo. Entonces, ahí está. Tipo de facturación y forma de pago. Digamos que voy a colocar vamos a colocar una fila más que diga, en este caso, forma de pago. Forma de pago. Listo. Entonces, tengo ahí, como se dice, los valores, ¿sí? Que hemos configurado. Aplico el formato y pego, ya está. Forma de pago. En la parte superior, voy a agrandar esto un poquito. Y aquí los voy a combinar. Todo esto lo voy a combinar. Y voy a colocar acá consulta de ventas. Ahí está, consulta de ventas. Vamos a aumentar la fuente.
Ahí está, consulta de ventas. Bien, aquí yo quiero que aparezca la lista de empleados. Entonces, mira, como los empleados los tengo por acá, están ordenados alfabéticamente. Digamos que estos son mis empleados y no hay más. Entonces, a estos datos, ¿no? Estos datos, digamos que están aquí. Por ejemplo, aquí aparece como tabla. Vamos a ver por qué aparece como tabla. Voy a la opción de datos. No. Fórmulas administrador de nombres. Quiero ver tabla 1, que es lo que está seleccionando. Ah, ok, está seleccionando todo este rango. Y aquí aparece como tabla 1, ¿no? Voy a ver si le puedo cambiar de nombre. Ponerle lista-empleados. Ahí está, lista-empleados. Acepto. Y ahí está. Entonces, acá mira, me voy a ir a la opción de datos, validación de datos, lista, y aquí voy a poner lista-empleados. Mensaje, a ver qué me dice. Hay un problema en la fórmula al introducir los datos. A ver, ¿qué pasaría si voy y lo selecciono? Ah, ok, lo reconoce como empleados. Perfecto, se llama empleados. Lo que pasa es que la tabla era todo, ¿no? Era todo. Ok. Entonces, aquí donde dice título, voy a poner así. Consulta de ventas. Debe seleccionar un empleado de la lista a consultar. Listo, acepto. Y vamos a verificar. Y ahí está, mira, me está filtrando. Figueredo, Palma, Rojas, Sánchez. ¿Te das cuenta? Esto lo agrando y esto tiene que estar ahí, al centro. Siempre los datos deben estar al centro. Ahí está. Está filtrando la información. ¿Correcto? Entonces, si bien es cierto, dentro de Excel me dice que hay una función que es la función filtrar. Entonces yo digo igual filtrar y me pide un rango. Este rango se supone que es todas mis ventas, o sea, todo este rango que está acá, ¿no? Y ahí aparece con ese nombre. Correcto. Entonces, podría yo ponerle ese nombre, ¿no? Este nombre, a esta tabla, un nombre a ese rango de celda. ¿Ok? A ver, voy a decir escape, porque lo primero que voy a hacer es eso, ponerle un nombre a todo esto. Entonces, a todo esto le voy a poner registro-ventas. Registro de ventas. Tengo mis rangos. Lista empleados. Ajá, al parecer lista empleados es esto de aquí. Pero también tenemos el nombre de empleados que hace referencia al rango. Ok, es correcto. Entonces ahora acá, mira lo que vamos a hacer. En nuestro registro de ventas, todo este rango, repito, de la data, se llama registro-ventas. A esta columna, a toda esta columna, le voy a poner, en este caso, el nombre de empleado. Sí, ahí está, empleado. Empleado es la columna. Si deseo, de repente, profesor, yo le puse el nombre, pero quisiera cambiarle de nombre. Te vas a la opción administrador de nombres y buscas el nombre que acabo de crear. Por ejemplo, empleado, ¿no? ¿Por qué? Porque este empleado es el empleado de las ventas. Ahí está, empleado de las ventas. Y este otro empleado es de la hoja de cálculo de empleados. Entonces acá voy a modificar y en vez de que se llame empleados,
se va a llamar, en este caso, lista. Puede llamarse lista, o podría yo ponerle, en este caso, otro nombre, ¿no? Para que no haya confusión. Digamos, vendedor, ¿sí? Porque no tengo una columna vendedor, ¿no? Le voy a poner vendedor, que ese sea el nombre, vendedor. Yo sé que vendedor habla de las... Ok, vendedor. Acepto. Y nosotros hasta ahí tenemos ya nuestra lista, ¿sí? Se llama vendedor. Y a este otro rango le voy a poner, en este caso, cliente. Entonces, a este rango, repito, a este rango, le voy a poner cliente. Ahí está. A este otro rango le voy a poner facturación. Facturación. Se va a llamar tipo facturación. Y a todo este rango de acá se va a llamar forma de pago. Entonces acá le voy a poner forma pago, todo junto, forma pago, ¿no? Porque recuerda que también tengo otros nombres, por ejemplo, forma guión bajo pago, pero este forma de pagos es de las ventas, ¿no? Si quieres cambiarle de nombre, mira, administrador de nombres, por ejemplo acá, voy a buscar forma de pago y le digo, uy, me faltó una fila, es hasta la fila 22. Ok, lo corrijo, pues, acá, hasta la fila 22. Es lo mismo que tú vengas, borres todo esto y digas, no, es todo este rango. Ok, pero estamos en forma de pago. Entonces, aquí, en forma de pago, voy a modificar su nombre. Forma de pago es la forma de pago guión bajo de las ventas. Ahora sí. Y estos empleados, por acá tenía que le puse vendedor, ¿no? Hubo un rango que le puse vendedor. Vamos a ver quién es. Ahí está, es este de acá. Pero voy a modificar su nombre. Lo voy a modificar. Y le voy a poner vendedor, pero del registro de ventas. Ya está. Y también tenía cliente, me parece. O sea, este cliente. Sí, que es de acá. Pero lo voy a modificar. Se va a llamar cliente guión bajo de las ventas. Entonces tengo ya mis rangos modificados, ¿no? La forma de pago, ¿sí? De las ventas. Tengo cliente ventas. Ahí está. Tengo vendedor de ventas, este otro rango. Y tengo tipo de facturación, porque acuérdate que he creado dos. Este tipo de facturación es de este rango de acá. Pero para no confundirlo, este tipo de facturación voy a modificar y le voy a poner guión bajo ventas para saber qué es el tipo de facturación de la hoja de cálculo de ventas. Porque recuerda que ya tengo otro tipo de facturación que obviamente hace referencia pues a otro rango, ¿no? Entonces siempre evitemos que no exista confusión en los nombres de rangos. Por ejemplo, esta forma de pago, que es diferente a forma de pago de esta hoja de cálculo. ¿Ok? Ahí está, acepto. Entonces, ya habiendo nosotros hecho eso, mira lo que vamos a hacer. Donde dice específicamente mi consulta, ahí está mi consulta de ventas, yo aquí voy a aplicar entonces la función filtrar. Digo, filtrar, me pide la matriz. Yo le he puesto, recuerda, el nombre de registro de ventas. Y me pide la columna. La columna se llama vendedor de ventas. Y quiero que vendedor de ventas sea igual a esta celda. Si doy Enter,
me filtra automáticamente y me dice, estas son las ventas del empleado Chipayo. Sánchez, Chipayo, Raúl, Ismael. Yo quiero ver las ventas del empleado Figueredo. Ahí está, los datos de Figueredo. Yo quiero ver las ventas de Sánchez. Ahí está. Yo quiero ver las ventas de Pérez Brisaida. Ahí está. Ahora, claro, yo de alguna manera pues no le he puesto, digamos, filtro, o perdón, bordes a esta celda, ¿no? Por ejemplo, si yo le pongo bordes a todo esto, se va a ver de esa manera. Pero ¿qué pasaría si yo selecciono al empleado José Carlos Rojas Quispe? ¿No? Solamente se mostraría los valores filtrados por ese, digamos, vendedor, pero ya el resto, digamos, de datos que no tienen datos se va a quedar en blanco. Entonces, ya eso lo dejo a tu criterio. No sé si valdría la pena ponerle bordes o no. De repente, no. Sin bordes. Simplemente ponerle bordes a lo que es la primera parte de la, no sé, de la tabla, ¿no? Porque recuerda que esto está filtrando, ¿no? Todo esto está filtrando. Esto de aquí, de alguna manera, pues, es los encabezados de lo que estoy yo, en este caso, considerando, buscando. Entonces, como te digo, ya esto es relativo, dependerá, en todo caso, si quieres ponerle bordes o no. ¿No? Si quieres ponerle bordes o no. Por ejemplo, todo esto podría ser mi hoja de cálculo, ¿sí? Todo este rango, digamos hasta la fila 60. Y aquí yo puedo aplicar un formato, administrar reglas. Podría yo aplicar un formato que diga por decir, ¿no? Si las celdas, por decir, si las celdas están en blanco, que se aplique, en este caso, podría ponerle sin bordes, ¿no? Aquellas celdas en blanco, de repente que no tengan bordes. O en todo caso, podría decir aquellas celdas que no tienen espacios en blanco, sin espacios en blanco, que se le aplique bordes. Y le damos un color de borde, que es una especie de gris, ¿no? Ni siquiera negro, gris. Ahí está. Podría ser. Acepta. Aceptar. Aplicar. Aceptar. Entonces, ahora ya tienen bordes estas celdas. Entonces, si yo cambio y digo Sánchez Chipayo, mira, ya no se aplica los bordes sobre todo. Simplemente hay dos filas, se aplica las dos filas. Si yo digo que es el empleado Sánchez Saguma, ¿no? Y cambia los bordes. Más que empleado, ya esto vendría a ser como el vendedor, porque le hemos puesto vendedor. Entonces yo quiero consultar las ventas del vendedor Jair. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Ahora, en el caso que no exista, simplemente que diga no hay ventas. O no existen ventas. No existen ventas del vendedor, por decir, ¿no? Del vendedor. Ampersand y la celda.
Entonces, si yo borro, mira, ¿qué me dice? No existen ventas. Claro, como está vacío, me sale de esa manera, ¿no? O simplemente no existen ventas. Sí, mejor. Listo. Si yo pongo ahí, me dice, debe seleccionar un empleado de la lista. Y es más, ya no debería ser empleado, sino vendedor. Debe seleccionar un vendedor, sería que mensaje. Un vendedor de la lista. No, de la lista a consultar. Acepto. Entonces, ahí está. Estoy llevando a cabo el filtrado de los datos. Ahora, quiero seleccionar datos del cliente. Digo, validación de datos. Digo que voy a crear una lista. Me voy, en este caso, al registro de clientes y selecciono todo el rango. Mensaje de error. Consulta de ventas. Y aquí le digo, debe seleccionar un cliente de la lista a consultar. Ahí está. Acepto. Ahí está. Bautista. Chávez. Creo que vi por aquí un Chávez. No me parece. Sí, Chávez Pilpes. Pero claro, ahora ya son dos filtros. ¿No? Ahora son dos filtros. Entonces, yo aquí puedo establecer una condición y decir sí. Si esta celda, ¿no? Por ejemplo, yo digo, si esta celda es diferente de vacío, entonces que filtre. Que filtre los datos que estoy ahí indicando. De caso contrario, pregunto. Digo, sí. Y en este caso, sí y. Sí y paréntesis. Si esta celda es diferente de comillas, comillas, punto y coma, y esta celda también es diferente de comillas, comillas, entonces cierro el paréntesis de la función y, punto y coma, digo, entonces que se lleve a cabo el filtrado de datos de todo esto que está acá. Y selecciono todo el rango, que se llama registro de ventas, o sea, de paso. Y ahora yo voy a condicionar la columna del vendedor, que es esto de acá, vendedor ventas, que debe ser igual a la celda, en este caso B2. Pero esto debe estar entre paréntesis, ¿no? Entre paréntesis. ¿Correcto? Y como son dos condiciones las que en este momento yo voy, digamos, a especificar, como son dos condiciones las que yo voy a especificar, entonces yo aquí tengo que usar un operador, ¿correcto? Y este operador sería el asterisco, paréntesis. Y ahora yo voy a preguntar por el otro rango, este otro rango, que sea igual a la celda que está acá, de cliente. Cierro paréntesis, punto y coma. Y si no existen datos, pues simplemente que le diga, no hay, o no existen, ¿no? No existen ventas. No existen ventas. Acá también está mal. Acá es no existen ventas. Listo. Cierro paréntesis de la función filtrar, cierro paréntesis de la función sí y cierro otro paréntesis de la función sí. Por ejemplo, aquí si yo digo por decir, ¿no? Acá está filtrando con cruz. No, a ver, vamos a ver.
A ver, aquí la función dice, no, si B2 es diferente de vacío. No, si es diferente de vacío, o sea, si está lleno, lleva el filtro número 1. Ya, ok. Entonces acá, aquí yo tendría que preguntar, en todo caso, tendría que preguntar por todo primero, ¿no? Si todo es diferente de vacío. Si todo es diferente de vacío. ¿No? A ver. Entonces, mira lo que voy a hacer. Digo acá, si este dato está seleccionado y este dato está seleccionado, ¿qué filtro? Claro, de caso contrario, ¿no? Entonces, esta condición, mira, la voy a quitar. Ya vamos a quitar esta condición. Vamos primero a hacerlo por todos, que todo cumpla. Ya, ahí está. Por ejemplo, ahí me dicen, no existe. O sea que el que haya vendido Sánchez del señor Gutiérrez, no. Sánchez con Luna, tampoco. Balbuena, ¿quién atendió, no? Bautista, Castillo, Chávez, Zapata, Vázquez, Darwin, Valverde, Sánchez, ¿no? Al parecer, Sánchez Chipayo, sí atendió, ¿no? Sí atendió al cliente, en este caso, Sánchez Yachi. No, sí atendió al cliente Sánchez Yachi. ¿Correcto? Entonces, está llevándose a cabo el filtro. Tipo de facturación, voy a crear acá otra validación de datos. Y vamos a crear una lista para tipo de facturación. Vamos acá. Datos generales, tipo de facturación. Esto de acá. Tipo de facturación. Y decimos consultar ventas, creo que se llama, ¿no? Le puse un nombre, ¿no? Consulta de ventas, ¿no? A ver, voy a aceptar porque necesito copiar el mensaje. Ahí está filtrando. Está jalando los datos. Pero quiero copiar el texto de acá. Ah, ok, se llama consulta de ventas, ¿no? Vamos a copiar este texto. Okay, entonces acá es consulta de ventas. De ventas. Y en el mensaje le ponemos debe seleccionar un tipo de facturación. Un tipo de facturación. De la lista a consultar. Entonces aquí, por ejemplo, en la fórmula, yo tendría que acá también condicionar y decir si, en todo caso, esta celda de acá también es diferente de vacío. Si es diferente de vacío, entonces digo acá asterisco, seguimos acá condicionando, asterisco paréntesis, y voy a seleccionar este rango de acá. Ahí está. Que el tipo de facturación de las ventas sea igual a esta celda de acá. Y aquí cierro paréntesis. Ahí está. Boleta de venta. A ver, factura, no, nunca se dio factura. Con boleta, sí se ha dado boleta, ¿no? A ese cliente. De repente quiero filtrar a Figueredo. Figueredo, las ventas de Figueredo que fueron atendidos a qué cliente. Balbuena, Bautista, Briceño, Castillo, Cruz, Aluna,
a Pérez. ¿A quién atendió? ¿A quién atendió Figueredo? Vamos a ver. Supuestamente a Pérez Bartolo. Les digo acá, Pérez Bartolo. Vamos a poner acá, Pérez Bartolo. ¿Boleta o factura? Ah, factura, ahí está. O sea que ese empleado atendió a ese cliente con factura de venta. Entonces, esa es otra opción. Y aquí, por último, me faltaría una lista más que puedo yo acá indicar que voy a crear una lista donde me filtre la forma de pago. Acá le pongo consulta de ventas. Debe seleccionar una forma de pago de la lista a consultar. Ahí está. Acepto. Y por ejemplo, acá si yo digo tarjeta de débito, tarjeta de crédito, no, ahí está, no está filtrando, no está jalando los datos. Pero en mi condición tengo que incorporar a este valor de acá. Y preguntar si es diferente de vacío. Si es diferente de vacío, entonces aquí digo asterisco y digo paréntesis, selecciono, mira el rango que está acá. Todo este rango de acá tendría yo que seleccionar hacia arriba. Ahí está. Que sea igual a esta celda de acá. Cierro paréntesis y listo. Pago por aplicativo, no. Tarjeta de crédito, no. Con tarjeta de débito. Canceló el señor Pérez Bartolo. Ahí está Pérez Bartolo. Figueredo fue el quien lo atendió y pidió una factura. ¿Habrá el señor Pérez pedido boletas? No hay boletas de venta, solamente factura. Ahora, ¿qué pasaría si yo elimino, por decir, ya uno de los valores de la lista? ¿No? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si de alguna manera yo agarro y digo, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero filtrar todos. Yo quiero filtrar únicamente dos valores o dos campos, ¿no? Entonces, ¿cómo hago también eso? Eso también me debe, de alguna manera, permitir hacer una consulta de esa naturaleza. Por decirnos, si yo digo, mira, yo no quiero considerar a Pérez. Ok, aquí me sale falso. ¿No? ¿Por qué me sale falso? Porque obviamente no cumple la condición que yo he especificado acá. No, pero puede darse el caso. Puede darse el caso que yo solamente quiera filtrar por decir a Figueredo, ¿no? O pueda solamente filtrar las ventas de un determinado cliente. Aquí yo estoy haciendo, pero por los cuatro, ¿no? Por los cuatro. Fue Pérez Bartolo. Entonces, cumplen las cuatro condiciones si te filtro. Pero yo podría consultar solamente por un dato, por tres datos, por dos datos, etc. Entonces, la lógica, atención, la lógica de consulta seguiría siendo la misma. O sea, en otras palabras, mira, es como que todo esto yo lo copie, diga control C, y yo aquí pongo un punto y coma, y digo control V. Pero en esta segunda búsqueda, ya no considero la tarjeta, por decir, de débito. Ya no considero la tarjeta de débito. Es decir, simplemente lo omito. Y al omitir la tarjeta de débito, pues acá en la consulta, esto ya no iría. Solamente considero la búsqueda del vendedor, las ventas del cliente y el tipo de facturación.
facturación. Enter. Entonces, si yo quito tarjeta de débito, ahí está filtrando de estos tres. Pero si yo quito factura de venta, ya me salió falso. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay, digamos, varias formas de poder crear un filtro. Por 4 valores a la vez, o de repente, aquí, por ejemplo, está considerando solamente 2. Solamente 2. Con el cliente Figueredo, al señor Pérez Bartolo, ¿lo ha atendido? Sí, pero no ha emitido boleto. Facturas, sí. Entonces, esa misma lógica yo puedo seguir aplicando. Esta es la condición de la función i. Entonces, yo acá podría decir punto y coma. Y toda esta fórmula que está acá, lo puedo seguir copiando, mira, y lo pego acá. Y en la siguiente, ya no considero el tipo de facturación. Ya no considero el tipo de facturación. 1 menos. Entonces acá tipo de facturación ya no iría. Todo esto de acá que dice tipo de facturación simplemente ya no iría. A ver, vamos a ver dónde termina la condición. Lo único que hay que tener en cuenta es dónde termina, dónde cierra el paréntesis para no cometer ese error. Este paréntesis cierra de la función filtrar. ¿Correcto? Sí. Le digo que sí. Y ahí está. Entonces, si yo quito esto, ahí está filtrando. Ahora, yo quiero filtrar, pero ya no considerando el cliente, solamente el vendedor. Si digo Figueredo, que muestre todas las ventas de Figueredo. Entonces, en mi condición, aquí he condicionado por 4 campos, por 3, luego lo he hecho por 2. Ahora, yo voy a considerar únicamente por 1. Entonces, es como que ahora yo pregunto solamente por todo esto. Hago un copy, digo control C, punto y coma, de caso contrario que no se cumpla, y ya es más, aquí ya no le pongo la función i. Ya quito la función i y solamente filtro. Ya no considero a B4, sino simplemente a B2. Si se cumple la condición, entonces filtro únicamente por este dato. Por este dato de acá. Y cierro paréntesis. Y ahí está. Entonces ahora yo considero solamente a Figueredo. O quiero consultar a Garibay. O las ventas de Palma. De Rojas. ¿No? ¿Qué pasaría si digo Rojas? Rojas, ¿a quién ha atendido? A García. Quiero ver solamente los datos de García. Ahí está, García Chiroque. Ok, a ver, ¿le dio factura? No, ¿qué le dio? Boleta. Ok, bueno. ¿Su forma de pago fue por débito? No, ¿fue por aplicativo? Sí, por aplicativo. De repente digo, ok, no quiero considerar el tipo de facturación. Tampoco pago por aplicativo. ¿Y qué pasaría si no quiero, por decir, considerar el vendedor, sino solamente el cliente? Yo quiero ver las ventas que ha hecho solamente el cliente García. Que eso también es válido, ¿no? Eso también es válido. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí pregunta, ¿no? ¿La celda B2 es vacío? No. Pregunta, ¿celda es diferente de vacío? No. B22 es diferente de vacío? No, porque está vacío.
Pregunta, ¿B2 es venta vacío? No, no se cumple. Entonces yo aquí puedo seguir condicionando. De aquí podría seguir condicionando. Y incluso decir, de caso contrario, que no se cumple, entonces ahora yo pregunto por la otra celda. Hago un copy de todo esto, es como que hago un copy de todo esto. Y aquí coloque la celda de acá. Pregunte por esta, si es diferente. Entonces, aquí ya no va a ser la consulta por vendedor, sino por cliente. Entonces, aquí el rango sería cliente ventas, donde cliente ventas va a tomar el valor que está acá. Enter. Digo, cliente Chiroque. Ahí está. Cliente Gutiérrez Vilca. Todas las ventas, ¿no? ¿Quién lo ha atendido? Lo ha atendido Figueredo. Morales. Morales, al parecer, no tenemos compras de Morales. Pérez. Pérez, ahí está Pérez. Pérez Lulaico. Ahí hay uno. Vázquez Gonzalo. Una venta. Zapata. Balbuena. Bautista no ha venido a comprar. Briceño. Hay 2 compras de Briceño, que ha sido atendido por diferentes empleados. Palma y Garibay. ¿No? Palma y Garibay. Entonces, ahí está. Está llevando a cabo el proceso del filtrado de los datos. Chávez Pilpes. ¿No? Chávez Pilpes. Sánchez Yachi. Rojas Alejos. Digo, no, yo quiero filtrar, pero las ventas del vendedor, en este caso, Brisaira. Todas las ventas de Brisaira, ¿no? Son las ventas de Brisaira. Brisaira le ha vendido a varios clientes. Entonces yo digo, a ver, Brisaira le ha vendido a Vázquez, ¿no? Quiero ver solamente o filtrar lo de Vázquez. Y ya está filtrando. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero filtrar, pero por tipo de facturación? Si yo digo que quiero ver solamente los que son boletas, tiene que filtrar los que son boletas. Entonces, en mis condiciones, mira, yo puedo acá copiar todo esto que es, digamos, la plantilla de las condiciones y decir control V y preguntar ahora por esta celda. Si B6 es diferente, entonces aquí ya no sería cliente, sino sería tipo de facturación ventas. Este de acá. Tipo de facturación ventas sea igual a esta celda de acá. Acepto y ahí están. Todos los que son boletas de venta. Quiero filtrar todos los que son facturas. Ahí están. Todas las facturas que se han emitido. Entonces ya el proceso de filtrado es mucho más interesante. Por boleta, por factura. O queremos de repente filtrar por forma de pago. Todas las ventas en efectivo. También podría ser, ¿no? Quiero filtrar los que son efectivos. Entonces, para ese filtro, para ese caso, para esa condición, haría lo mismo. Copias la fórmula. Acá está, control C. Y aquí yo diría punto y coma, control V. Y ahora condicionaría por esta celda, B8. Aquí la condición sería B8, pero el campo ya no sería tipo, sino sería forma. Forma de pago de ventas. Ahí está. Forma de pago de ventas. Enter y listo. Ahí están las formas de pago que han sido en efectivo. Tarjeta de débito, tarjeta de crédito, pago por aplicativo. Entonces tengo varias listas o formas de consultar, ¿no? Digo, no, quiero ver los que son facturas.
facturas nada más. Ok, facturas. Factura de venta, todos son facturas de venta. Pero este filtro es para este de acá. Estos dos no están condicionados. Si yo quiero que sea factura de venta y pago por aplicativo, entonces tendría que condicionar. Ahí está, factura de venta. Boleta de venta. Todo depende del filtro que yo quiera hacer. He hecho un filtro, digamos, para consultar por todo. Luego he hecho un filtro por 2, un filtro por 3 campos, un filtro por 4 campos, no son 2. Y luego hemos hecho filtros independientes. Si yo digo, por decir, ¿no? Sánchez Chipayo, boleta de venta, ahí está. Sánchez Chipayo, boleta de venta. Sánchez Chipayo por tarjeta de débito. No, porque estos dos no están condicionados. Yo podría también amarrar esta condición con esta condición. Y podría combinar esta condición con esta condición. ¿Estamos? O sea, todo ya depende de las condiciones que yo quiero especificar. Obviamente que a mayor combinaciones en las condiciones, la fórmula va a seguir creciendo. Por ejemplo, aquí si yo borro esto y digo, ok, Sánchez Chipayo, no son sus ventas. Sí, por tarjeta, por factura. No, por factura no condiciona. Por tarjeta de débito, tampoco, porque no están amarrados. Yo tendría que amarrar una combinación de esto con esto. Estos dos. Podría agarrar con el vendedor con el tipo de facturación, el vendedor con la forma de pago. Podría tener otra combinación cliente con tipo de facturación, otra combinación cliente con tipo de facturación y con forma de pago. Pero repito, a mayor combinaciones, la fórmula va a ir creciendo. ¿Estamos claros? Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Si yo digo, no, quiero filtrar por forma de pago. Pago por aplicativo. Todos los pagos por aplicativo. Ahora, si yo digo pagos por aplicativo, pero quiero que sean boleta de venta, está agarrando la primera condición, boleta de venta. ¿Se entiende? Entonces, todo está en función a lo que uno condiciona. Bien, la fórmula lo voy a poner en un bloc de notas para que ustedes lo puedan ver de una mejor manera. Vamos a copiarlo. Aquí, por ejemplo, en algún momento sale falso, porque obviamente ya no, si no cumple ninguna de las condiciones, ¿no? Por ejemplo, en esta primera, que es de la primera, ¿no? De las primeras condiciones, está filtrando por 4 celdas. ¿No? Está filtrando acá por las 4, porque está agarrando las 4. Si eso dice se cumple, pues filtra por todo ello. En la siguiente está agarrando solamente 3. En la siguiente está agarrando 2. B2 y B4. Y la siguiente solamente 1. Y luego se ha hecho de forma independiente. Pero por cada condición tú podrías seguir creando más condiciones. O sea, eso también es válido. Pero tendríamos que ir amarrando más combinaciones. Yo he amarrado uno con todos y luego uno de forma independiente. Podría combinar después, en este caso, vendedor con tipo de facturación, con forma de pago. Luego podría combinar cliente con tipo de facturación y con forma de pago. ¿Estamos? O sea, todo depende de lo que tú quieras especificar. Por ejemplo, voy a crear uno más, podría crear acá uno más, donde considere de repente, por decir, el vendedor y el tipo de facturación, por decir, vendedor y tipo de facturación. Ya la plantilla está, es todo esto. Entonces, ¿yo qué hago? Simplemente, pues, copio todo esto, mira, digo Control-C, y en una de estas condiciones, específicamente por acá, puedo pegar
Y aquí indicar, en este caso aquí, indicar el vendedor y el tipo de facturación. Ya no el cliente es B4. Si ya no quiero el cliente, pues lo quito. Simplemente sería cliente, tipo de facturación y forma de pago. Entonces aquí disminuyo, pues digo ya, va a filtrar el vendedor, pero ya no va a filtrar el cliente. Cliente de ventas desaparece. Sí, el tipo de facturación y sí la forma de pago. Por ejemplo, ahí, ¿no? Digo, vendedor Figueredo. Ahí está, Figueredo. Y son, digamos, está filtrando lo de Figueredo. Ajá, vamos a ver acá. En la condición que hemos especificado. La primera, está considerando la primera condición. B2, B4, B6 no cumple, pasa a evaluar lo siguiente. B2 con B4. Y luego está haciendo de forma independiente, ¿no? De forma independiente. B2, B6 y B8. B6 y B8. B2, B6 y B8. Todo aquí con la función I. Todo con la función I. Muy bien. Aquí, por ejemplo, cada paréntesis devuelve un valor falso. Un valor falso. ¿Qué pasaría si todo esto lo corto? Control X y lo pongo acá. Ajá. Figueredo. Vamos a ver aquí un detalle. Ya. Entonces, podemos hacer, como te digo, de esa manera, de forma independiente o filtrar combinados, es decir, ¿no? Por valores combinados. Por valores combinados, ¿no? Por ejemplo, acá. Si todo eso no se cumple, decir más. A ver, vamos a poner si le pongo más. Ah, claro. ¿Por qué? Porque está cogiendo el primer valor. Claro, creo que él dice, oye, no encuentro valor, ¿no? Ahí está. Figueredo, boleta de venta, todos los que son boletas de venta. Entonces, lo ideal sería, para que no se compliquen mucho, trabajar de forma independiente, ¿no? Quiero filtrar por un cliente, Briseño. Ahí está, Briseño. Quiero filtrar de repente por García.
Quiero filtrar de repente todos los que son tarjetas de débito. Ahora, cuando te sale esto de falso, es porque en algún momento, si no se cumple ninguna de las condiciones, acá por ejemplo decirle no existen registros. Ahí está, para que ya no salga eso de falso. Entonces digo, no, yo quiero pago por aplicativo. Ahí está. Entonces la fórmula general sería esta. Lo voy a copiar y lo voy a poner en un blog de notas para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Entonces, esta fórmula es una mega fórmula. Ahí está. Tiene una condición, ¿sí? Y en algún momento, pues, termina la condición. Por ejemplo, todo esto es la condición. Esto es el tema del filtrado. Aquí empieza otra condición. El famoso sí. Correcto. Todo esto termina acá. Acá empieza otro sí, otra condición. Esta es otra condición. Esta es otra condición. Vamos a reducir la fuente para que ustedes puedan ver en una sola línea las condiciones. Ya, ahí está, ¿no? Todo esto es el valor verdadero que cumple. Ahí termina y luego empieza otra condicional que termina acá. Cada sí es una condicional. Cada sí. Por ejemplo, este es otro sí. Es otra condición. Aquí está haciendo ya por cada uno, ¿no? B2, B4, B6. Esta es otra condición. B2, B4, B6, B8. Estas ya son las condiciones de forma independiente que se está haciendo, ¿no? Todo esto dentro de la misma celda. Este sí es un poquito extenso y termina acá. Ahora voy a ver si lo puedo reducir un poquito más para que ustedes puedan verlo. Toda la fórmula. Ya, ahí está, ¿no? Ahí está. Pues así es como ustedes, digamos, van a tener que programar, ¿no? Toda esa es la fórmula para poder llevar a cabo el filtro de datos. Y listo. Bien. Entonces, ahí está. Yo creo que ahí sí pueden apreciar mejor la fórmula, ¿no? Ahí está. Ok, entonces tomen nota, ahí estoy dejando la pantalla para que ustedes puedan ver. Todo esto se tiene que programar dentro de la misma celda. Dentro de la celda donde hemos especificado las fórmulas, es decir, acá, en la celda de acá. ¿Okay? Bien. Actividad entonces asincrónica, tarea, desarrollar el ejemplo realizado en clase, ver validación de clase, una vez terminado, enviar el archivo en formato XLSX, archivo de Excel, por mail interno, mensajería interna, en asunto ponen tarea semana 13, seguido del código de su sección, seguido de sus apellidos y nombres. Nombre del archivo, código de la sección, seguido de sus apellidos y nombres con la extensión XLSX. Fecha límite de entrega hasta el día domingo 5 de marzo del 2023, hasta las 23:59. No se olviden de enviarlo con el código de su sección. Resumen, conociendo esta herramienta de Microsoft Excel nos permitirá realizar filtros de datos personalizados y avanzados para poder realizar búsquedas de datos. Metacognición. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Pues hemos aplicado las funciones, en este caso de búsqueda, la función filtrar, que se puede aplicar tranquilamente con condicionales. No considero que sea, digamos, difícil. Sí hay que tener mucho cuidado con la sintaxis nada más
igual revisen la videograbación para que lo puedan aplicar. ¿Y para qué nos sirve lo que hemos aprendido? Pues en realidad para poder hacer búsquedas de datos. Cuando tenemos de repente varias hojas de cálculo de la cual queremos filtrar datos, lo podemos hacer con esa función. Con la función filtrar. Muy bien, ¿consultas? ¿Ninguna? Ya. Bien, jóvenes, si no hay consultas, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima, Dios mío. Nos vemos, que tengan un buen fin de semana. Chau, chau.